Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy continuaremos, como ya es habitual, la serie de cómics Darth Vader 2017 de Marvel, en una trágica historia para los Jedi que nos demuestra el siniestro juego de poder que tenía Darth Sidious con su aprendiz Lord Vader desde los primeros días del Imperio. Pero si acaso ustedes se perdieron los números pasados de esta historia, les recomiendo que revisen el video anterior o la playlist de este canal de los cómics de Darth Vader 2017, ya que ahí podrán ver en secuencia todos los números de esta serie. Así que esta historia nos lleva al número 10 de esta serie de cómics, donde en medio del templo Jedi tras la Orden 66, Jocasta Nu había disparado una potente arma antigua de los Jedi que emanaba un intenso poder proveniente de su sable de luz en contra de Darth Vader. Entonces Vader le advertiría que depusiera su arma porque él no quería que ella muriera, pero instantáneamente Jocasta le contestaría que el lado oscuro fluía de él en olas. Él decía que no quería verla muerta, pero ella, disparándole de nuevo con el arma, le diría que era bastante escéptica de las intenciones que tenía Vader. Y ahí, quien fuera un día la bibliotecaria del templo Jedi, dispararía una y otra vez con su potente sable blaster contra el Sith. Esto mientras Vader evadía cada uno de sus disparos. Y ahí ella le diría que sabía perfectamente quién era él. Esto gracias al droide de la bóveda secreta de los Jedi, el cual lo había identificado. Era justamente Anakin Skywalker. Y Jocasta lo entendería todo. Tantas cosas que el maestro Obi-Wan en su mensaje final no había dicho para quienes habían sobrevivido a la purga inicial de Palpatine. Y justo, Palpatine era el Lord Sith que los Jedi no habían podido encontrar. Y Jocasta le diría a Vader que él, quien había sido su gran esperanza en la fuerza, había sido su blanco. Palpatine lo había tomado para hacerlo suyo, trastornando su mente para convertirlo en esa siniestra forma sumergida totalmente en el lado oscuro. El aprendiz Sith no era su herramienta, no era más que un pequeño droide hecho para eliminar el lado luminoso de la fuerza. Pero ahí mismo Jocasta agregaría que eso era imposible. La fuerza era eterna, no podía ser terminada, no podía ser detenida, no mientras la vida existiese. La fuerza encontraría la forma, siempre lo había hecho. Y mientras disparaba contra Vader, le advertiría que la fuerza ya había encontrado el modo. Había otros muchos esperando ahí en la galaxia. Y cuando el tiempo correcto llegara, los Jedi se levantarían de nuevo, quizás mucho antes de lo que los Sith pensaban. Pero antes de que Jocasta pudiera acabar su frase y cuando se disponía a jalar el gatillo para eliminar de una vez por todas a Darth Vader, su arma se atascaría y se daría cuenta que ante sus múltiples disparos aquella arma antigua se había sobrecalentado, por lo que sacaría su sable de luz del interior del blaster de luz de los Jedi y vería cómo este se derretía en su mano ante el intenso poder que había emanado. Entonces Darth Vader le diría que todo había terminado y como le había prometido no le haría daño. Así el Sith apagaría su sable de luz rojo y podríamos ver por primera vez que ese, su primer sable Sith, no se parece en nada al que terminaría teniendo para los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, por lo que es bastante seguro que el Sith lo haya terminado perdiendo. Pero Jocasta no se resignaría a perder este duelo y así lanzaría contra Vader el arma sobrecalentada que estaba a punto de estallar y el Sith apenas podía detenerla con la fuerza para arrojarla lejos de él, causando con ello una inmensa explosión que dañaría lo que alguna vez habían sido los archivos Jedi. Y esa intensa explosión podría verse desde fuera y dejaría un gran boquete en uno de los costados del templo de los Jedi en Coruscant. Y tras esto, Jocasta se reincorporaría huyendo de Vader mientras jalaba con la fuerza uno de los sables antiguos con un diseño único que había justo en la bóveda secreta de los Jedi. Y cuando se dispondría a escapar de ahí encendiendo su sable de luz verde, vería que una legión de Clone Troopers la esperaban en la plazoleta del templo. Y al darse cuenta que ella tenía un sable de luz encendido, los clones lanzarían una ráfaga de blasters contra ella. Pero a pesar de todo, Jocasta detendría los disparos y saltaría atacando a los clones con su nuevo sable de luz. Y ahí mismo la Jedi apenas podría eliminar a algunos de los clones que la rodeaban, los cuales de inmediato se dispondrían a pedir refuerzos. Así que Jocasta eliminaría a la mayoría de sus perseguidores, pero súbitamente un grupo más de clones vería que otro Jedi con un sable de luz rojo estaba dentro del templo, por lo que en medio del alboroto rápidamente varios de ellos comenzarían a dispararle al propio Darth Vader al creer que era un Jedi, con lo cual Jocasta Nu podría alejarse un poco más de Vader, pero en ese momento llegarían los refuerzos imperiales
clones que verían todo ese caos. Y entonces el comandante clon a bordo vería que sus tropas estaban disparando contra uno de los suyos, por lo que les ordenaría a los clones que cesaran de disparar contra Vader y que se concentraran únicamente en contra de la Jedi. Entonces la nave de los clones se acercaría ante Vader y él abordaría para continuar su persecución. Pero el Sith estaría furioso con el comandante clon al decirle que si no le había informado a sus tropas con la descripción de quién era él. Y así súbitamente el cuello del comandante clon sería roto por Vader mientras trataba de lanzar un montón de disculpas. Tras todo esto, veríamos que Yocasta había sido acorralada junto a un precipicio por varios clones que disparaban en repetidas ocasiones contra ella. Y en un momento, uno de los disparos de los clones lograría acertar a Yocasta desarmándola al instante. Y ahí uno de los troopers que comandaban junto a Vader supervisándolo todo desde el aire ordenaría que no le dispararan más a la Jedi porque era un blanco de alto valor para el Imperio. La Jedi debería irse con vida. Entonces Yocasta Nu, al ver que su misión había fracasado y que tenía a Vader y a los clones frente de sí, se lanzaría al vacío que estaba detrás de ella mientras recitaba un mantra de la fuerza que ya antes habíamos escuchado de Chirrut Imwe justamente en Rogue One. Soy una con la fuerza está conmigo. Pero cuando creeríamos que ese sería el fin de Yocasta Nu, ella misma sentiría como una fuerza oscura la jalaba de nuevo hacia arriba. Darth Vader había evitado que ella se perdiera en el abismo de Coruscant. Entonces Darth Vader tendría de nuevo ante sí a Yocasta Nu capturada y lista para entregársela a Palpatine. Por lo que un clon al registrarla le diría a Vader que la Jedi únicamente llevaba un cristal con datos consigo, por lo que el Sith lo insertaría en su cinturón y en su máscara podría ver lo que había intentado hacer Yocasta al volver al templo Jedi. Había acudido y se había puesto en riesgo para conseguir la base de datos de todos los niños en la galaxia identificados por la Orden Jedi que eran sensitivos a la fuerza. Todo con el gran fin de reconstruir la Orden Jedi, como habíamos visto en un video anterior donde Yocasta guardaba en un planeta desconocido un nuevo archivo Jedi completo lleno de datos, holocrones, sables y otras muchas reliquias de la Orden. Y ahí mismo Lord Vader se daría cuenta de lo que pretendía Yocasta. Todos esos niños sensitivos a la fuerza querían ser reclutados por Yocasta para abrir una nueva academia Jedi escondida de los ojos de los Sith. Pero Yocasta en un tono mordaz le diría a Vader que era claro que Palpatine le había ordenado que la mantuviera con vida. Pero Vader seguía siendo un niño tan ingenuo que ni siquiera se había dado cuenta el por qué. Y ahí nos haría una gran revelación Yocasta, ya que ella sospechaba que Palpatine cuando fue canciller sabía que los Jedi tenían justo esa lista. Y también sabía que en un dado momento los buscadores de la Orden se la confiarían a ella como uno de los mayores secretos de los Jedi. Pero era claro ahora que Palpatine la quería por una gran razón. Y ahí Yocasta le revelaría a Vader que Palpatine la quería para crear más seres siniestros como él, lo cual levantaba una gran pregunta en torno al ingenuo Vader. ¿Qué era lo que justo él quería? Pero ante este mordaz diálogo de Yocasta, un clon le interrumpiría preguntándole a Vader si podía aturdirla para acabar con ese montón de mentiras de la Jedi. Pero Yocasta se burlaría del clon refutándole: Jedi, tú mismo no te has dado cuenta a quién se supone que debes odiar. Tú mismo recibes órdenes de un Jedi. Este hombre que está junto a ti es Anakin Skywalker, un caballero Jedi. Y con esta gran revelación que haría Yocasta ante los clones, Vader súbitamente lanzaría a toda la tripulación de los clones hacia el precipicio de Coruscant, por lo que mantendría su identidad oculta y se quedaría solo con Yocasta culpándola de la muerte de aquellos clones. A lo que ella simplemente contestaría que ellos mismos ya habían escogido su camino. Y así, frente a frente contra el Lord Sith, Yocasta le preguntaría qué sería de ella. Y solo veríamos que frente de sí se encendería un sable carmesí. Y mientras Yocasta agregaría que así sea. Y eso sería lo último que veríamos de la Jedi Yocasta Nu en su intento por revivir a los Jedi. Sin embargo, veríamos que Darth Vader estaba junto a las ruinas de un montón de naves en llamas como el único superviviente, por lo que Vader se dispondría a comunicarle a su maestro lo sucedido.
perdido. Maestro, tengo que reportarle que Yocasta Nu trató de escapar de nuestra custodia. No fue cuidadosa y falleció en el intento. Y tras esto, solo oiríamos la siniestra voz de Palpatine diciendo que aquello era lamentable, por lo que le ordenaría a su aprendiz que regresara porque quería escuchar toda la historia del fin de aquella bruja Jedi. Sin embargo, le diría a su aprendiz una última cosa. Dime, ¿descubriste algo sobre Yocasta antes de su muerte? A lo que Vader simplemente replicaría: no, maestro, nada. Esto mientras él mismo sostenía el cristal con los datos de los niños sensitivos a la fuerza y lo destruía con la fuerza de su propio puño metálico. Es así que veremos una gran muestra de ese juego de poder que sostendrían Sidious y Vader desde el comienzo de los días del Imperio, uno ocultando la información al otro con el fin de asegurar su lugar y que así jamás Palpatine lo pudiera reemplazar con otro usuario poderoso en la fuerza. Un primer engaño de Vader en ese gran juego de poder como era en la tradición de los Sith, que continuaría hasta los años finales del Imperio. Pero la historia no terminaría ahí, ya que veríamos en la lejanía de un planeta desconocido donde Yocasta había escondido su archivo para iniciar una nueva academia Jedi, que su misterioso acompañante se había dado cuenta que había perdido a Yocasta y que ella no volvería jamás, por lo que seguiría el plan que ellos habían acordado y haría explotar la única entrada en medio de una cascada para sellar aquel conocimiento de los Jedi. Pero la fuerza siempre encontraría su camino y sus portadores para regresar. Había muchos por toda la galaxia esperando por ella, y así veríamos cómo el tiempo lentamente pasaría en ese recinto escondido de Yocasta hasta justo cuando el tiempo sería el correcto, cuando un joven Luke Skywalker lo descubriría para que los Jedi resurgieran de nuevo, demostrándonos así que Luke Skywalker en el futuro encontraría todo ese conocimiento de los Jedi y podría así refundar la Orden Jedi en el futuro. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.